Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 9 al 10, lo que hemos titulado Nuestro Final. Antes de comenzar, pues me gustaría darles la bienvenida, entendiendo que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí. Sepan que para mí es un gusto y un privilegio estar con ustedes una vez más. Y como siempre, pues los invitamos a que no se pierdan y que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos todas las semanas aquí en Nueva Generación para Cristo, esta página de Facebook. Los esperamos en vivo los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes a las 9:30 de la noche y domingos 8:30 de la noche. Así que, pues, aquí los esperamos todos los miércoles para nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios. A las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Los días viernes tocamos temas diversos y especiales a las 9:30 de la noche. Y los días domingos, reunión de oración, 8:30 de la noche. Dicho eso, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a aquellos que se van conectando. La hermana Leti Cordero, por ahí ya nos pone buenas noches. Así que saludos a todos aquellos que se van conectando. Antes de poder iniciar, quiero hacerles un par de recomendaciones rápidas, sugerencias, consejos para la transmisión de hoy. En primer lugar, tengan sus Biblias allá a la mano. Yo ya tengo aquí mi Biblia al lado de mí, así que ve hoy por tu Biblia, la necesitaremos en esta noche. En segundo lugar, si quieres tener una libreta, hoja, pluma, lápiz, papel, cualquier cosa para hacer alguna anotación que tú consideres pertinente, perfecto. Si algo te es útil para poder hacer algún comentario, alguna anotación que creas que puede serte útil en un futuro, revisar ese apunte, perfecto. Tenlo a la mano para que estés listo y preparado para hacer cualquier anotación que tú creas pertinente. Igual puedes tener una nota adhesiva, como yo aquí ya tengo, por ejemplo, una en mi Biblia, que es un pedacito de papel en el cual puedes escribir y tiene poquito pegamento en el cual puedes pegarlo, ¿no? En la página de tu Biblia, y así tienes ese comentario a la mano, ¿no? También te puede ser útil eso, un marcatextos, una pluma, algo para subrayar tu Biblia quizás también, ¿no? Dicho eso, pues nada más sería igual invitar que puedan ustedes de alguna forma invitar a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes, para que hoy todos juntos podamos ser edificados por la palabra de Dios. Aprovecha esta transmisión y esta noche a tener un momento devocional con tu familia en el cual puedan sentarse juntos, abrir la Biblia y estudiar hoy la Biblia juntos, porque el objetivo de esta noche, hermanos, con esta transmisión no es de que nada más ustedes me estén escuchando hablar y hablar y hablar lo que yo creo y lo que yo pienso, porque lo que hoy yo quiero decirte no es lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Pero tu deber como oyente, de cierta forma, es poder interpretar lo que estoy diciendo y tratar y corroborar que sea totalmente bíblico, porque si no es bíblico, hermanos, no podemos hacer caso a lo que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Entonces aprovecha estar con tu familia, sentarse y escudriñar juntos las Escrituras. Y como siempre, por favor, les agradeceríamos mucho si ahorita rápidamente nos ayudan, antes de empezar esta transmisión en vivo, a compartirla en sus redes sociales para poder así alcanzar a más personas con la palabra de Dios, con ese único objetivo y fin. Dicho eso, vamos a iniciar como siempre, entendiendo que hoy vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, y eso es una epístola paulina. O sea, es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, pero no son únicamente las palabras de un hombre. Porque mucha gente cree eso, que como la Biblia fue escrita por hombres, los hombres son imperfectos. Y como Pablo era un hombre, Pablo era imperfecto. Y como Pablo escribió la Biblia, entonces esa parte de la Biblia también es imperfecta. Y no es así. No es así. Es la palabra de Dios. Hoy entendemos eso. Hoy necesitamos entender eso. Como dice la Escritura, que toda la Escritura, en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros sostenemos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo que hoy vamos a leer es la palabra de Dios, totalmente perfecta. Palabra profética más segura es esta. Viva y eficaz. La suma de toda verdad. Entonces, hermanos, hoy entendamos eso. Hoy creemos que la Biblia, por lo tanto, es perfecta de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso,
sino que también creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Hoy tú no necesitas que yo te venga a hablar de filosofía, de psicología, a querer mover tus emociones, a meterte motivación personal. No necesitas que te cuente mis experiencias de vida, no necesitas mi sabiduría, no necesitas mis consejos, no necesitas mi experiencia, no necesitas hoy nada acerca de mí más que la palabra de Dios, porque lo que yo puedo darte no puede bendecir tu vida, pero lo que la palabra de Dios puede darnos, eso sí puede bendecir tu vida, porque la sabiduría humana, hermanos, es animal, es diabólica, es mala la sabiduría humana. Hoy tú no necesitas nada más que la pura palabra de Dios. Por lo tanto, creemos también en la suficiencia de la Escritura, sabiendo que no solo toda la Escritura es inspirada por Dios, sino que además, como dice 2 Timoteo 3:16, también dice, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Entendiendo eso, vamos a pasar a la lectura de esta noche del estudio bíblico de hoy, la cual va a estar basada en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 9 al 10, dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es precioso el mensaje general, hermanos, que nos transmiten estos dos versículos, y vamos a dividirlo en algunas partes para tener un mejor entendimiento mismo de lo que se nos está diciendo aquí. Debemos de señalar algo, que este texto nos habla y viene incluido un mensaje escatológico, es decir, hoy vamos a hablar un poco de escatología, es decir, acerca del fin de los tiempos, acerca del fin del mundo. Pero no solo esto, sino que también tenemos aquí cristología, es decir, hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Cristo, acerca de quién es Cristo, y acerca de lo que Él representa, y vamos a hablar un poco acerca de estos temas, hermanos, entendiendo primeramente esto. Vamos a ver nuevamente el texto, ¿no? El versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Muy bien, hermanos, recordemos el contexto de lo que hemos estado viniendo hablando en los últimos estudios, que si no los has visto te recomiendo que los puedas ver, porque desde el capítulo 4 estamos hablando acerca del fin del mundo, estamos hablando acerca del fin de los tiempos, estamos hablando acerca de temas como el arrebatamiento, estamos hablando de temas acerca de como el día de la ira, el día del juicio final. Hemos estado hablando acerca de estos temas y ese es el contexto inmediato del cual estamos hablando. Si tú recordarás, dimos una exposición hace un par de semanas acerca del arrebatamiento y yo te pude exponer, platicar, compartir acerca de las diferentes posturas escatológicas que hay. Espero que lo recuerdes, que vimos que hay diferentes posturas como postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo, y como del premilenialismo hay uno que es histórico y hay uno que es dispensacional, y vimos todas estas posturas, todo lo que postulan, todas las diferencias doctrinales que de alguna forma hay dentro de estas posturas. Pero analizando todo esto con respecto al arrebatamiento, llegamos a la conclusión de que lo más importante es la conclusión final que todo cristiano tiene, sea amilenial, sea premilenial, sea postmilenial, sea lo que sea, y la postura escatológica que tenga, todos tenemos la misma conclusión, todos tenemos la misma fe, todos tenemos la misma esperanza final, de que Dios algún día vendrá nuevamente por nosotros y estaremos para siempre con Él. Y entendíamos eso un poco hace un par de semanas, pero fíjate bien lo que nos está diciendo aquí. Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ir, hermanos. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay que entenderlo en su sentido completo, porque si entendemos este mensaje central, porque este es el mensaje central del cual hoy vamos a hablar, que Dios no nos ha puesto para ira. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son aquellos que no han sido puestos para ira? El pueblo de Dios, sus escogidos, sus hijos. Los creyentes verdaderos son aquellos de los que nos está hablando aquí 1 Tesalonicenses 5:9. Aquellos que no han sido puestos para ira son única y exclusivamente los hijos de Dios. Dios no nos ha puesto para ira a su iglesia, a su novia, a su pueblo, a su cuerpo. Dios no lo ha puesto para ira porque es suyo, porque le pertenece a Él. ¿Y de qué forma es que le pertenece la iglesia a Cristo? ¿Cómo es que la iglesia le pertenece a Dios? ¿Cómo es que es su novia? Entonces tenemos que entender ese sentido. O sea, ¿quiénes son los que no han sido puestos para ira? La novia de Dios, su iglesia, su pueblo, sus escogidos. ¿Por qué? Ok, vamos a ver lo que continúa. Dice, sino para alcanzar salvación, ¿por medio de quién?
de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces aquí nos estamos centrando en Cristología, estamos hablando acerca de la persona de Cristo y entendemos hoy que es por medio de Cristo que nosotros hoy podemos ser salvos de la ira final. Es por medio de Cristo que nosotros no hemos sido puestos para ira. Es por medio de Cristo que la iglesia le pertenece a Dios y somos suyos. Y Cristo es el intermediario de todas las cosas, porque por medio de Él es la salvación, por medio de Él es la vida eterna, por medio de Él es la esperanza final, por medio de Él son todas las cosas, por medio de Él es la victoria. Y ya lo vimos la semana pasada, tú lo recordarás que vimos un poco acerca de la armadura, fíjate bien, el versículo 8 que estudiamos la semana pasada, dice 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo, entendiendo que estas características que se nos da de alguna manera simbólica de una armadura, esta armadura es de Dios y lo explicábamos la semana pasada. Que si hoy estamos aquí, que si hoy hemos llegado hasta aquí, que si hoy hemos llegado hasta este punto, que si hoy estamos aquí, no es por nosotros, sino por Dios. Porque la armadura de la cual los creyentes estamos vestidos no es nuestra armadura, sino que es la armadura de Dios. Y las fuerzas con las que nosotros luchamos no son nuestras fuerzas, sino las de Dios. Y que la victoria que hoy nosotros gozamos y tenemos no es nuestra victoria, sino la de Dios. Y que aquel que ya ha ganado la victoria final y quien ya está en el trono y de quien ya está garantizada la victoria es de Cristo. Y que por medio de Él es que nosotros vamos de victoria en victoria. Entonces, entendiendo el contexto de lo que hablamos la semana pasada, hoy podemos entender a Cristo como el medio por el cual todas las cosas son hechas posibles. Jesucristo mismo enseñó esta verdad en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, dice Cristo a través del Evangelio de Juan, dice, mi Padre es el labrador. O sea, el Padre es el que orquesta todo. Dice, pero yo soy la vid. O sea, Cristo es la planta. Cristo es, vamos a llamarle de esa forma, la planta. Dice, ¿y vosotros? Los pámpanos. El Padre es el labrador, el Hijo es la vid, y nosotros los pámpanos. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que separados de Él nada podemos hacer. Porque el Padre es el labrador y Él es el que orquesta y dirige todo. El Hijo es la vid, Cristo es la vid, Él es el árbol. Y nosotros somos el fruto, somos el pámpano, somos el fruto de la obra de Cristo, somos el fruto de su sacrificio por nosotros, por su pueblo, por sus escogidos. Claro está eso, porque la palabra de Dios dice que vendría el Mesías y Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros somos el fruto de Cristo. Y si no estamos pegados a Cristo, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y si el fruto no está pegado a la vid, separados de Él, mira, nada podemos hacer. Es por medio de Cristo que son hechas todas las cosas. Cristo mismo lo dijo. Juan 14:6. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esta verdad es fundamental. Desde Ezequiel capítulo 36, cuando nos habla, y necesitamos entender eso, que Cristo es el protagonista de la historia de redención. Cristo es el protagonista y no nosotros. Y si tú ves Ezequiel 36, dice, por causa de mi nombre, yo os limpiaré, yo esparciré sobre vosotros agua limpia, yo os limpiaré de todos vuestros ídolos, yo os restauraré, yo les daré un corazón nuevo, yo quitaré el corazón de piedra, yo pondré un corazón de carne, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y todo se centra en la obra que Cristo hace en nuestras vidas. No se trata esta historia, hermanos, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos hacer y de nuestra fuerza, fortaleza y perseverancia en la vida cristiana. La vida cristiana no la vivimos ni siquiera nosotros mismos. No es nuestra vida. Yo no estoy viviendo hoy mi vida cristiana. En cierto punto sí, pero en otro punto totalmente diferente no, porque el mismo Pablo lo entendía y dice Galatas capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne no lo vivo yo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Cristo es el medio de todas las cosas. No hemos sido puestos para ira,
sino para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido puestos para ira? Porque somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué somos el pueblo de Dios? Porque Cristo, por medio de Cristo Jesús, somos salvos. Y Cristo es el intermediario de esta salvación. Cristo es el intermediario de esta salvación y es por medio de su obra y de su sacrificio que nosotros hoy podemos ser redimidos y pasamos a ser propiedad de Dios, porque fuimos comprados con precio de sangre. Y como somos ahora propiedad de Dios, somos su pueblo, somos suyos. Y como somos suyos, no hemos sido puestos para ira. Ahora todo cobra más sentido, ¿verdad? Entonces nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a centrarnos un poco más y más en la obra y en lo que Cristo ha hecho. Pues fíjate bien, eso nos da mayor claridad. El versículo 10 dice acerca de Cristo. Hablando de Cristo, dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y ya vimos que esta parte de vivir juntamente con Él es la esperanza final de todo creyente. Es la esperanza final de todos nosotros. Es la conclusión de todo el Apocalipsis. La esperanza final, que estaremos para siempre con el Señor. Y ya nos los enseñaba Pablo desde los capítulos anteriores, verdad fundamental que se nos enseña en Apocalipsis 21 y 22, que nuestra esperanza final y la conclusión de todo creyente es estar y vivir para siempre con el Señor. Punto y se acabó. Y esa obra de estar viviendo para siempre con Dios es únicamente posible por medio de Cristo. Es únicamente posible por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de la Trinidad, hermanos, en la obra del creyente es impresionante. Es Dios el que nos elige. Y Él elige quién ha de ser salvo. Porque aquí nos dice, Dios no nos ha puesto para ira. Pero mucha gente sí ha sido puesta para ira. Porque en aquel día final, hermanos, no todos estaremos en el cielo. Porque si creyéramos que todos estaremos en el cielo, entonces estaríamos hablando de que creemos en el universalismo. Y el universalismo es una aberración, porque el universalismo cree que no importa lo que hagas, no importa lo que vivas, no importa de qué religión o qué creencias tengas, todos estaremos en el cielo. Y no es verdad. No todos los caminos llevan al cielo. Ya lo vimos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces nosotros vamos a Cristo porque el Padre nos elige. Porque nos ha puesto para salvación y no para ira. Y es Cristo que nos dice, quien murió por nosotros. Es Cristo el que nos compra, el que nos redime, el que hace esa expiación por su pueblo, porque vendrá el Mesías y Él sabrá a su pueblo de sus pecados. Es esa redención particular que obtiene Cristo la que nos permite el poder ser salvos de la ira. Y nuevamente, esta verdad fundamental de la que estamos hablando aquí en Tesalonicenses 5, 9 al 10, es algo que ya estaba escrito y ya lo teníamos escrito en algunos libros antes de la Biblia, en Romanos. Fíjate bien, Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la redención que Cristo nos da, ¿no? Lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 5, 10. ¿Quién murió por nosotros? Y después añade en el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, cuidado, ojo, en su sangre nada más, justificados única y exclusivamente por medio de Cristo y su sacrificio. Tú y yo no somos justos, porque la palabra de Dios lo dice, Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a uno. No hay justo ni a un uno. Pero ¿sabes qué? Todos los que son verdaderos creyentes somos justos. Yo soy justo, hermano. Yo soy justo. Y si tú eres un verdadero creyente al igual que yo, tú también eres justo. ¿Sabes por qué? No por ti. Porque tus mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Y las mías también. Y no hay justo ni un uno. Pero tú y yo somos justos porque la justicia de Cristo nos es imputada. Y somos justificados por medio de Él. Solo por medio de Él. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Por Él, por medio de Él, otra vez Cristo como intermediario de todas las cosas. Como la vid, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces dice, somos justificados por su sangre. Dice, por Él seremos salvos de la ira.
Otra vez recordamos 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y aquí nos dice Romanos 5:9, sino que hemos sido salvos por medio de Él, de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez por la muerte, por medio de, otra vez Cristo como el vínculo de todas las cosas, porque si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, de verdad esto es espectacular. Esto es glorioso, esto es fenomenal. Seremos salvos de la ira final, de la ira venidera, no por nosotros, sino por Dios. Y ya habíamos hablado de que esta ira de la que nos habla, porque aquí nos dice día de la ira, y ya hemos hablado y la Biblia mucho habla acerca de eso, del día del juicio final, del día de la ira. Sabemos que ese día llegará, y ese día, hermanos, va a ser un día terrible. Va a ser un día trágico. Va a ser el peor día que jamás existirá para los impíos y para los pecadores, claro está. Porque en aquel día será derramada en su totalidad la ira, el furor de la ira de Dios sobre los pecadores. Día terrible será para ellos. Pero para nosotros, hermanos, los creyentes, no es un día que deba de preocuparnos, angustiarnos o aterrarnos, ¿no? Para los impíos va a ser un día terrible. Día de la ira será. Pero para nosotros va a ser el día que tanto habíamos anhelado. Día de redención, día de victoria, día de consumación de la obra de Cristo. Día de consumación de la obra de Cristo. Por lo tanto, hermanos, nunca debemos de interpretar que las tribulaciones que tú y yo atravesamos en esta tierra son la ira de Dios. No, porque Cristo ya soportó la ira de Dios por nuestros pecados, por los pecados de los suyos, por los pecados de sus hijos, por los pecados de sus ovejas. Cristo ya soportó con la ira de Dios del pecado de su pueblo. Así que cuando tú y yo pasamos tribulaciones, no es la ira de Dios, sino que es el plan de Dios para nosotros. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús también enseñó, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Pero esa tribulación es eso, hermano, una prueba para que nuestra fe, nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo cada día más, así como el oro es probado en el fuego. Pero no es la ira de Dios derramada sobre nosotros, castigándonos por nuestra maldad, no. Porque ya hemos sido justificados por Dios. Justificados, pues, por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Dios está en paz con nosotros, nosotros estamos en paz con Dios, estamos reconciliados. Pero aquel día, sí, Dios derramará su ira como un castigo sobre todos los pecadores. Sobre todos. Y hermanos, qué gozo. Porque Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Al final de sus días, Pablo escribiendo la última carta que escribió antes de ser ejecutado, Pablo dice, yo sé bien en quién he creído y que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. Pablo también dice en Romanos 8:18, ¿no? Que por cierto tengo presente que las tribulaciones que estamos pasando en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, hermanos. No son comparables. Toda la tribulación que hoy estamos pasando no es comparable con la gloria que algún día tendremos. Por eso vale la pena continuar y seguir adelante. Porque esta breve tribulación produce, como dice también en Corintios, un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Vale la pena? Vale la pena, hermano, porque nuestras tribulaciones son motivo de gozo para nosotros. Por eso es que creemos nosotros, hermanos, en la perseverancia de los santos, entendiendo que Dios no nos ha puesto para ira, porque nuestro destino final de todos los verdaderos creyentes es llegar a la meta. Ninguno se va a desviar porque dice la palabra de Dios, Juan 10 dice, mi Padre tiene a sus ovejas en sus manos y nada ni nadie se las arrebata de ahí.
El objetivo final y la meta final de todo verdadero creyente es llegar a la meta, no más. Ese es el objetivo final de todos nosotros. Si por ahí de repente ves tú que algún creyente se desvía del camino, abandona a Dios y muere en su pecado, ese no era un verdadero creyente. Lo dice la palabra de Dios en la epístola primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, o sea, si hubieran sido parte del pueblo de Dios, habrían permanecido con nosotros, pero como no eran de nosotros, salieron de nosotros. Y salieron de nosotros para que sea manifiesto que no todos los que están aquí son parte verdaderamente de nosotros. Es clara esa verdad. Es clara. Es más clara que nada. ¿Y sabes por qué tú y yo llegaremos al final de la meta, hermano? Si eres un verdadero creyente. Tú y yo perseveramos y hemos sido llamados a perseverar. Pero ¿sabes por qué perseveramos, hermano? Otra vez, cuando hablábamos de la armadura de Dios. No perseveramos porque nosotros podemos perseverar por nuestra propia cuenta. No, nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Y porque Dios nos preserva es que nosotros podemos perseverar. Porque, hermanos, si Dios no nos perseverara, si Dios no nos preservara, tú y yo no podríamos perseverar ni un día en este camino. Ni un solo día podríamos perseverar en este camino. Ni un solo día. Ni uno solo. Ya lo vimos, ¿no? La semana pasada cuando hablábamos de que si tú le das a un bebé algo de vidrio, no vas a confiar y decir, es que el bebé lo va a cuidar y no lo va a romper. Él lo va a proteger, él lo va a cuidar, él lo va a valorar, él no lo va a romper, él no lo va a tirar. Toma, bebé, te doy esta pieza de colección de cerámica, de porcelana, yo sé, confío que tú lo vas a cuidar, tú lo vas a valorar, tú no vas a dejar que se rompa. Si tú haces eso, el bebé va a tardar más en tomarlo en sus manos que en lo que ese objeto ya estará en el piso hecho añicos. Y así funciona la salvación. ¿Qué nos dice la Escritura? La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Y si la salvación eres de Jehová, eres el que la va a guardar. Eres el que va a guardar nuestra salvación. Y si Dios guarda nuestra salvación, nada puede hacer que esa salvación la pierda. Porque es Dios el que le está guardando. Dios mismo. Dios mismo. Nosotros no tenemos la salvación en nuestras manos así de que, yo cuido la salvación, yo la protejo. Sí, Señor, tú y Dios viene a darnos esa salvación gloriosa, valiosa, que literalmente vale la vida de su Hijo. Y se toma, tú cuida de la salvación, tú guárdala, tú protégela, hermanos. Nosotros somos como ese bebé. Si Dios nos diera la salvación y fuera de vidrio, inmediatamente la tiraríamos al piso y la haríamos pedazos. La destruiríamos, la desecharíamos, lo echaríamos todo a perder. Porque si Dios no nos preserva, nosotros no perseveraríamos ni un solo día. Porque Él es la vida y nosotros los pámpanos, y separados de Él, mira, nada podemos hacer. Nada. Nada. ¿Y sabes qué es lo bello de todo esto? Que la vida que Dios nos viene a dar, hermano, precisamente es eso. Una vida eterna. Dijo Cristo, ¿no? Cualquiera que cree en mí tendrá vida eterna. No una vida temporal, hermano, porque una vida temporal la puedes perder cualquier día. Nuestra vida humana es temporal. Yo puedo mañana morirme. Tú puedes morirte mañana. Pero la salvación que Cristo da es vida eterna. Una vida presente y futura, hermano. Porque ¿qué es la eternidad? ¿Cómo defines la eternidad? Para siempre, ¿no? Entonces, si Cristo al venir a nuestras vidas vino a traer vida eterna, ¿cuánto tiempo estaremos con el Señor? Para siempre. Desde que nos salvó hasta toda la eternidad. Es vida eterna, no vida temporal. Porque Cristo vino a morir por su pueblo, por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y traer por medio de esa redención la oportunidad y la dicha de que en aquel día final seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hermanos. Que nos dice, primera de Juan también, ¿no? Nos habla acerca del juicio. Nos dice que cuando alguien va a ser enjuiciado hay temor, hay terror cuando alguien va a ser enjuiciado. Pero dice, pero nosotros hemos recibido el amor de Cristo y el amor echa fuera todo temor. Por lo tanto, hermanos, no temamos. Porque aquel día seremos salvos de la ira. Si eres un verdadero creyente, serás salvo de la ira. Porque para eso nos puso Cristo, para salvación y no para perdición.
y no para perdición. Porque Cristo ora a su Padre en Juan 17, dice: Padre, todos los que me diste, ninguno perdí, ninguno perdí. Sino el hijo de perdición, ¿no? Y nos habla de Judas. Dice: pero de los que me diste, ninguno he perdido. Y si Cristo no ha perdido a ninguno, hermanos, nosotros jamás habremos de separarnos de Él, porque Él es la vid, nosotros los pámpanos, y Él nos tiene bien arraigados en Él. Porque si Él nos soltara, hermano, al primer segundo que nos soltara, adiós, adiós, adiós. Pero como Él está con nosotros siempre, llegaremos hasta la meta final, hermanos. Yo sé y tengo fe y esperanza de que llegaremos a la meta final. ¿Por qué? Porque es Cristo, hermanos, el que nos va a preservar hasta ese momento. Aleluya. Una vez más, hermanos, podemos decir: solus Christus, soli Deo gloria, porque solo es por medio de Cristo y por lo tanto solo para Él es toda la gloria. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Hemos terminado con esto nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios de hoy en base a 1 Tesalonicenses 5 del 9 al 10. Espero que les haya sido de bendición y este estudio los anime a que ustedes mismos sigan estudiando las Sagradas Escrituras. Primero Dios, los esperamos la próxima semana, hermanos, con nuestro próximo estudio bíblico, la continuación de lo que hoy vimos, el cual estará basado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, el cual dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Continuaremos con el versículo 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 y ya cada vez estamos más cerca de terminar, hermanos, esta carta de 1 Tesalonicenses, a un par de versículos y continuaremos con 2 de Tesalonicenses. Pues que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Espero que les haya sido de bendición. Los esperamos el día viernes, hermanos, en nuestra próxima transmisión. Va a ser este viernes, los esperamos a las 9:30 de la noche, hermanos. Les confirmaré el horario, hermanos, porque, como saben, ahorita salgo de la universidad a las 7 y en ese momento me regreso a mi casa. No sé cómo va a estar el tránsito y todo, pero yo les confirmo la hora de la transmisión el viernes, pero ahí estaremos en vivo, primero Dios, hablando un tema que yo quiero proponerles, para después continuar con unos temas pendientes que tenemos ahí en nuestra lista de la hermana Leti Cordero y de la hermana Blanca Rocha. Y primero Dios, hermanos, para junio vamos a empezar, por favor, prepárense, hermanos, prepárense. Vamos a empezar con una serie, hermanos, que va a constar de 6 enseñanzas todos los días viernes. Va a ser fenomenal. Ahí sí vamos a necesitar, y de verdad se los aconsejo de todo corazón, que tengan pluma y lápiz y una libreta para que hagan ustedes apuntes de todo, porque van a ser, hermanos, una serie de conferencias, de enseñanzas que una tras otra va a continuar a la anterior, hermanos, y van a ser unas enseñanzas en base a las doctrinas de la gracia. Así que prepárense, hermanos, va a ser muy bueno, va a ser espectacular, unas enseñanzas que hemos preparado, que estamos preparando. Pido de sus oraciones, yo también ruego a Dios para que en ese momento todo pueda ser de bendición. Así que eso va a ser en junio, hermanos, primero Dios. Ya mañana es junio, hoy es el último día de mayo. Deseo que Dios los bendiga mucho en este nuevo inicio de mes, hermanos. Y también los esperamos el día domingo, hermanos. Día domingo a las 8:30 de la noche. Como es el primer domingo del mes de junio, hermanos, recuerden que todos los primeros domingos del mes tenemos reunión de preguntas y respuestas. Así que los esperamos, hermanos, este domingo a las 8:30. Voy a estar en vivo con mi papá, desde nuestra casa, su casa cuando gusten, y vamos a estar teniendo dinámica y sesión de preguntas y respuestas. Así que preparen sus preguntas para que podamos el domingo pues tener esa conversación amena, hermanos. Pues que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Ya saben, no duden en contactarnos cualquier cosa. Y también, si no están suscritos en nuestro canal de YouTube, hermanos, los invitamos a que se den una vuelta en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Nueva Generación. Ahí subimos, hermanos, unas enseñanzas espectaculares, hermanos, de verdad, por la gracia de Dios y para su gloria, del libro de Romanos. Esas enseñanzas no las subimos aquí a Facebook, únicamente a YouTube. Así que si no se las quieren perder, hermanos, búsquenos en YouTube como Nueva Generación, suscríbanse a nuestro canal y acompáñenos en esa plataforma, ¿no? Pues, hermanos, cualquier cosa, ya saben, contáctenos. Hasta aquí nuestra transmisión de esta noche. Veo que somos 15 conectados. A todos les mando un fuerte abrazo, y a aquellos que verán esta transmisión después también en YouTube, bendiciones a todos. Y como siempre terminamos nuestras transmisiones en vivo al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.